RTP. Ya nos acompaña de manera online Carolina Basante, ella es periodista y fundadora de Lupa Media. Y con ella vamos a tratar justamente el periodismo digital y el combate a la desinformación y la educación mediática. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Carolina, conduces o diriges un medio que personalmente, a título personal, y la verdad es que admiro mucho el trabajo que hacen, justamente el intentar dar una batalla ante la desinformación de alguna u otra forma, incluso entre el fake news, que es básicamente verificar las noticias, verificar también aquellas frases o datos que pueden surgir no solo de un debate, sino también de una entrevista, una declaración, que creo que es muy importante. Justamente para entrar ya a este punto, ¿no?, de verificar las noticias como tal, me gustaría preguntar primero cómo nace toda esta idea de Lupa Media y segundo, eh, ¿qué tan difícil es para ustedes hacer ese trabajo de verificar las noticias en un contexto como el Ecuador? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la generosidad de tus palabras. Para nosotros es muy importante también compartir esto, que lo hacemos con el único fin de poder revalorizar el debate público del país. Lupa nace para poder dar respuesta a un desierto informativo de comunicación verificada en el Ecuador. Y esto porque, a ver, como periodistas sabemos que la verificación es inherente a nuestro oficio, ¿no? Lo que pasa es que en las últimas décadas, prácticamente a partir de 2016, es que se populariza mucho el tema de las fake news y sobre todo se empieza a poner en relevancia que la desinformación por el nuevo ecosistema comunicacional, hablamos de internet, redes sociales y hoy la tecnología, inteligencia artificial, pues empieza a ser una amenaza mucho más frontal y diversificada. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy la desinformación está catalogada como la principal amenaza global en el corto plazo y una de las 10 principales amenazas globales en la próxima década, específicamente la quinta, ¿no? Todas las cuatro anteriores son ambientales. Sabemos, la cuestión ambiental es compleja. Esto según el Global Risk Report que hace el Foro Económico Mundial. Entonces, efectivamente, esto con otro elemento en el que hablamos de posverdad, ¿no es cierto? En el que ya no es lo que viene después de la verdad, sino es en el momento en el que se construye nuestra realidad, no con base a hechos factuales y verificables, sino con base en prejuicios y emociones. Y por eso para nosotros es súper importante y fue muy relevante al momento de construir esta iniciativa el hecho de qué pasa cuando alguien me dice algo, ¿no? Cuando vemos una persona de influencia, un político, un periodista, un líder de opinión y un influencer también, cuando deja de ser una opinión y me dan una afirmación, ¿cuán real es? Porque de nuevo, aquello que nos dicen hoy pasa por nuestros sesgos y nosotros empezamos a asumir una postura y una realidad que se basa en el prejuicio y en la emoción. Un ejemplo súper claro y a propósito de lo que ustedes estaban mencionando que ocurrió el fin de semana en Irán. Se puso en tela de duda, a partir de una respuesta que dio una inteligencia artificial, la veracidad de un ataque a una escuela de niñas en el que hay más de un centenar de víctimas. Claro, después de que se verificó, se geolocalizó las imágenes y se determinó que son reales, vinieron otros cuestionamientos, porque esa evidencia no fue suficiente. Los cuestionamientos fueron, bueno, pero ¿qué hacen niñas el sábado en la escuela? Bueno, hay un contexto cultural que lo explica y luego eso tampoco es suficiente, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando nosotros, de nuevo, queremos construir nuestra realidad y es que no, esa es la versión de un lado, pero a mí me gusta la del otro. Y si no es lo que a mí me gusta, entonces no es real. Y claro, como seres humanos nos resistimos a eso. Y es entonces que Lupa, además de hacer verificación, también hace educación mediática y alfabetización digital, porque entendimos que la educación va de la mano y de cierta manera nosotros desde Lupa Media consideramos al periodismo en dos ámbitos, periodismo pedagógico y periodismo de servicio, porque está al servicio y a la disposición de la ciudadanía, específicamente aquí en Ecuador, que nos interesa de nuevo revalorizar el debate público. Yo creo que es fundamental y lo que acabas de mencionar, la diferencia también de la desinformación un poco espontánea, lo que puede decir un político, a una desinformación que vienen a ser campañas organizadas o manipuladas digitalmente. Te quisiera preguntar, en el Ecuador en este momento tenemos más desinformación orientada a mal datos dichos por políticos o por delegados en una posición pública, o en realidad a veces vemos campañas organizadas de grupos políticos o de movimientos que pueden influir cómo la ciudadanía piensa acerca de la política local.
Mira, hay un factor súper determinante cuando hablamos de desinformación y es que la desinformación no es al azar. La desinformación es una estrategia que busca manipularnos a través de información manipulable y nuestras emociones. Por eso, las campañas que se mencionan, pues justamente lo que hacen es apelar a nuestras emociones. En el caso del Ecuador, claro, ahora, en el concepto del estudio de la desinformación también se entiende lo que es el misleading, ¿no? Que es la mala información. Y eso es lo que nosotros como usuarios, por ejemplo, a mí me llega un mensaje que resulta que es falso, pero yo lo comparto. Tal vez yo no tenía la intención deliberada de desinformar a mi grupo familiar, pero lo envío al chat de WhatsApp. Entonces yo termino siendo un eslabón más. ¿Por qué? Porque la desinformación cumplió su propósito, que fue manipularme para que yo tome una reacción, ya sea compartir, comentar, creerlo, manifestarme, ¿no es cierto? De hecho, por eso es que cada vez vemos como es mucho más fácil adoptar medidas, posiciones extremas, porque justamente las posiciones extremistas, los mensajes extremistas que circulan en redes sociales de una u otra color, esto es en general, pues lo que hacen justamente es apelar a mis emociones. En el caso de Ecuador, nosotros hemos identificado y nosotros hacemos un barrido diario de las declaraciones que hacen desde el presidente de la República, al gabinete, a asambleístas, líderes de opinión, influencers Ujú. incluso. Y nos damos cuenta, porque es muy evidente, ¿no? Un político que hace 3 entrevistas al día, por ahí en la primera dio un dato equivocado, en la segunda fue un error, lo corrige y pues entendemos que fue un error, que puede pasar, que a veces estamos hablando y podemos cometer esos errores. Pero también nos damos cuenta cómo hay campañas orquestadas de narrativas de diferentes factores que están construidas desde los espacios digitales y que luego se replican a través de vocerías que pueden ser oficiales en algunos casos que nosotros hemos identificado y en otros también dentro de personalidades y personas de mucha influencia en el espacio político. De hecho, a partir de esto, a mí se me viene a la mente lo que ocurrió con la Corte Constitucional, ¿no? El caso de la Corte Constitucional fue tan específico en cómo se construye una campaña de desinformación que nosotros construimos algo que se llama Master Fake, que pueden verlo en nuestras redes sociales en lupa.com.es, que es una explicación. Nosotros lo hicimos como un formato receta de cocina de cómo se cocina, cómo se hace este paso a paso de la desinformación, porque, pues bueno, a veces resulta evidente. El caso de Ecuador 2025 en las elecciones generales, nosotros, además de encontrar la desinformación que circulaba dentro del país, también vimos cómo se orquestaba desde fuera, cómo campañas que fueron publicitadas y pagadas en redes sociales era de empresas que estaban domiciliadas en Estados Unidos, en México, en Uruguay, en Argentina. Algunas pudimos identificar incluso el nombre de esas empresas por los mecanismos de transparencia que tienen las plataformas. En otros casos no fue posible. Y claro, ahí se evidencia como hablamos de una industria de la desinformación, una industria que además es muy lucrativa. Y por eso incluso vemos como cada vez es mucho más complejo limitar, no limitar, pero sí moderar la desinformación dentro de las plataformas, porque efectivamente eso es lo que da clic. Y a las plataformas les interesa el tiempo que nosotros estamos dentro de TikTok, dentro de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera. Entonces, cada vez incluso ha habido un retroceso dentro de las políticas de moderación de contenido dentro de estos mismos espacios, porque de nuevo, la desinformación es lucrativa y hay intereses muy poderosos y muy influyentes detrás de esto. Carolina, me gustaría un poco también, como tú mencionas, a través del periodismo pedagógico, darle un poco de herramientas a los ciudadanos a día de hoy sobre cómo hacer para verificar una noticia que nos mandan nuestros padres, nuestros abuelos, que vemos en redes sociales. Seguramente ustedes desde Lupa Media tienen un proceso de verificación estandarizado que utilizan, eh, pero si tomamos ese proceso que ustedes ya tienen, ¿cómo lo podemos llevar justamente para, digamos, el uso de la vida diaria de las personas que estamos en redes sociales o que nos gusta saber un poco más de noticias en general? Bueno, lo principal es saber que todos podemos ser verificadores, ¿no? No es necesario tener un expertise ni el conocimiento metodológico. Lo necesario es tener un escepticismo saludable, lo digo yo. ¿Qué significa? No se trata de no creer nada, sino más bien de dudar saludablemente.
esa duda saludable nos permite a nosotros tener un espacio para indagar. Primero, no me creo todo lo que me dicen, tampoco lo rechazo, pero con ese escepticismo saludable lo que puedo hacer, por ejemplo, si me llega un mensaje, una imagen, hay herramientas como la búsqueda inversa, que es una técnica muy sencilla, que así como cuando nosotros entramos al buscador de Google y ponemos palabras para buscar, lo que el buscador de Google tiene es una camarita al lado y podemos nosotros subir esa imagen. De hecho, toda esta información, el paso a paso, ustedes lo pueden buscar en lupa.com.es y además también nos pueden solicitar a través de nuestra plataforma de WhatsApp, más adelante les doy el número, si es que desean la información de cómo hacerlo y además de pueden suscribirse a nuestros boletines en los que nosotros invitamos también a nuestros espacios educativos, pero volviendo al punto de qué herramientas podemos hacer, la búsqueda por imágenes, ¿no es cierto? Hacer esta búsqueda inversa que me permite ver si esta imagen es actual o se ha publicado en otro contexto o en otros años. También esa búsqueda de fuentes. Y hay cosas tan sencillas porque en Ecuador todavía, aunque la desinformación en sí está sofisticada, como por ejemplo técnicas de deepfake, que es una manipulación digital, pero también vemos ese chip fake, que es ese fake barato, ¿no? En el que, por ejemplo, ese titular alarmante, lo que me dice, esto que te voy a contar aquí, nadie más te lo va a decir, los medios lo quieren ocultar. Ok, eso ya me tiene que llamar la atención. Luego, la fecha, por ejemplo, si es algo que se ha publicado recién, si es que no se ha publicado, si es que hay el título de la persona que lo ha publicado, que me permite a mí saber que, porque parte del ejercicio del periodismo también es la responsabilidad, ¿no es cierto?, de el medio de comunicación, del periodista que es responsable de ese texto. Entonces, si yo estoy viendo esto también, si es que lo veo en video, qué página, qué plataforma lo ha hecho. Y si es que es algo tan increíble, seguramente va a haber más de un medio que lo esté viendo. Y ahí es como creo que nosotros tenemos que apelar a la dieta informativa saludable. ¿Qué es esto? Pues así como cuando nosotros queremos alimentarnos, ¿no es cierto? Nos dicen que tenemos que comer proteína, ensalada, carbohidrato, en porciones, pues también cuando hablamos de informarnos, está bien que nosotros pues podamos tener nuestros medios de comunicación que es de confianza, ¿no es cierto? Estamos aquí en RTP, perfecto. Si RTP lo ha publicado, lo veo, ok, ellos lo han hecho, tienen sus páginas oficiales, pero también otros medios, ¿no? Voy a ver qué dice Lupa Media, voy a ver qué dice otros espacios en los que no necesariamente me guste lo que están diciendo, pero que sé que tienen prácticas que son buenas, ¿no? Que son, que verifican, que publican, que contrastan, etcétera. Entonces yo creo que eso es importante desde la ciudadanía y el estar dispuestos a incluso ir en contra de nuestros propios sesgos. Y aquí me voy a meter un poquito más en un ámbito que es el entender cómo funcionan esos sesgos, el entender cómo funciona mi cerebro. Porque cuando hablaba al principio de que la desinformación es una amenaza global al corto y largo plazo, no, esto tiene que ver efectivamente con el desarrollo acelerado de la tecnología. Esto no va a disminuir. La desinformación que nos aborda y que ya vimos, 2020, se trata de una amenaza para la salud, 2016, una amenaza para la democracia. Y en el día a día, la desinformación nos afecta a todos de mayor o menor medida. No es solamente un problema de la esfera política. Nosotros hemos visto, y de hecho lo publicamos hace poco, cómo plataformas de TikTok estafan a personas que quieren adoptar niños dentro de la plataforma de TikTok. No la plataforma no lo estafa, pero sí se utiliza para hacer estas campañas. Vemos todos los días cómo nos llegan pedidos de verificación a la carta de empleos que no existen, pero que te dicen que tienes que pagar y tal. Me refiero a esto se sofistica, se va a sofisticar efectivamente. Y lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es asumir una responsabilidad, ¿no? Asumir una responsabilidad, aprender y primero que todo estar consciente de que si yo navego en redes sociales, hay un promedio de cada 10 publicaciones, al menos 6 son potencialmente desinformativas. Entonces, lo que debo hacer es Ujú. ir a la defensiva. Carolina, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Tenemos que ya retirarnos en honor al tiempo, justamente. Esperamos que tengas un gran día y ojalá podamos conversar nuevamente contigo. A ustedes, muchísimas gracias. Buen día. Buen día. RTP